Doctor Julián, este es un encuentro para hacer reflexiones de país, del entorno mundial y de los retos que tenemos todos como sociedad. Siempre he sido un defensor a ultranza y no dejaré de serlo mientras tenga vida de la iniciativa privada. La iniciativa privada es el motor de transformación de una sociedad. La iniciativa privada promueve la mayor creatividad, la mayor capacidad ingeniosa y la transformación de procesos y circunstancias. La historia de la humanidad, de ser siempre analizada en el contexto de mayor aceleración, nos muestra que a partir del desarrollo empresarial e industrial, la aceleración de la transformación del planeta ha sido absolutamente excepcional. Y quienes han leído la historia de la humanidad en años, se dan cuenta que prácticamente en el equivalente a la última milésima, que es cuando empieza a gestarse la transformación industrial del planeta, es cuando el mundo ha logrado alcanzar los máximos niveles de bienestar colectivo. No se puede nunca desconocer eso. Y también hay que entenderlo en el marco de nuestra Carta Política. Ese bello artículo 333 de nuestra Constitución lo dice de manera preclara, y es que la función social de la empresa es vital para la consolidación de la nación y, por supuesto, en el marco de la libre competencia y de tener un ambiente económico donde esa libre competencia y esa libertad económica transforme socialmente al país con la más importante de las políticas públicas en materia social, que es la puesta en marcha de empleos dignos y estables. Con ese principio, debemos entender que en el mundo de hoy hay amenazas. Hay amenazas al desarrollo empresarial. Hay amenazas al desarrollo social y económico. En muchos lugares por factores políticos, porque la voz de la demagogia, la voz que promueve la lucha de clases, la que genera el antagonismo entre empleadores y empleados, ha hecho muchísimo daño en naciones que han visto cómo se pierde el valor de los activos, cómo se pierde la generación de empleo y cómo se carcome todo el resto de las instituciones. También somos conscientes que en el ámbito discursivo, en muchos países, quienes han sido áulicos y promotores del socialismo del siglo XXI o del comunismo tropical fracasado por demás, siempre tratan de aludir a esos discursos trasnochados y no entienden que sin desarrollo empresarial ninguna sociedad prospera. Esas han sido circunstancias históricas, es cierto, pero afortunadamente Colombia ha sido un país que hasta el momento ha mostrado cierta inmunidad frente a esos discursos. A diferencia de otros países de América Latina, que pasaron por tormentosas dictaduras, muchas de ellas también afianzadas en el populismo y en la demagogia, o que han caído también en el populismo electorero, que vende pan para hoy y cosecha hambre para mañana. Colombia tampoco ha vivido esas circunstancias, y no las ha vivido justamente porque en la conciencia y en el corazón del colombiano existe ese amor por emprender. Este ha sido un país de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que se transforman y al transformarse constituyen polos de desarrollo en distintas regiones en medio de una compleja geografía. Cuando nosotros analizamos esa transformación y vemos empresas que han durado más de 100 años y vemos empresas nacientes que se proyectan en el tiempo generando bienestar, nos damos cuenta que ese patrimonio no lo podemos perder, no lo podemos dejar al garete, ni mucho menos podemos dejar que discursos trasnochados, polarizantes, llenos de odio, rompan
con ese tejido que le ha costado a Colombia tanto construirlo y que es admirado ante los ojos del mundo. Cuando yo aspiré a la presidencia de la República, tuve la inmensa fortuna de participar en muchos foros organizados por las cámaras de comercio de Colombia y participé en muchos de sus congresos, doctor Julián. Y siempre dije que una de las cosas que tenemos que abolir en la política es la actitud vergonzante de algunos dirigentes frente al desarrollo empresarial. A la empresa, a la familiempresa, a la micro, pequeña, mediana y grande, hay que defenderla con bríos, con ganas, con determinación y no dejar que nadie mancille su aporte al desarrollo de Colombia. Pero eso no quiere decir que no se renueve, que no se remoce, que no entienda que hay circunstancias de la sociedad de hoy que hay que asumir para fortalecerlas. Por eso desde este gobierno no solamente nos hemos dedicado a proteger el tejido empresarial del país, sino también a renovar muchas de su aproximación a los ciudadanos, como ha sido la puesta en marcha de las empresas BIC de beneficio e interés colectivo, como ha sido también la economía naranja, como han sido las empresas que tienen compromiso con la economía circular, o como también tiene que ver con brindarle a las más pequeñas un entorno de favorabilidad, porque también es cierto que gran parte de la informalidad empresarial de nuestro país se debía a un trato homogéneo en materia tributaria que comprometía a muchas de las emergentes y a las más chiquitas a su propia existencia. Por eso, pensando en esa modernización, en esa defensa irrestricta y en su aporte a la nación, este gobierno asumió mecanismos transformadores de política pública. Con el ministro Alberto Carrasquilla, con el ministro José Manuel Restrepo, con el equipo económico, presentamos las leyes de crecimiento económico que pasaron por el Congreso y tuvieron el aporte y el respaldo para poder disminuir la carga efectiva de tributación a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Recuerdo tantas voces que estaban fijadas en una ortodoxia irreflexiva, que decían que con esa reforma lo que ocurriría era lo contrario a lo pretendido por nosotros. Decían que bajaríamos el crecimiento, que no lograríamos el recaudo y que difícilmente podríamos cerrar el déficit fiscal. Pues cerramos el año 2019 no solamente creciendo casi el doble al ritmo de crecimiento heredado por este gobierno, sino que crecimos por encima del promedio mundial, regional e inclusive el de la OCDE, logrando un aumento del recaudo en más de un 10% y teniendo la mayor reducción del déficit fiscal desde que existe la regla fiscal y cerrando el año 2019 con el primer superávit fiscal primario en prácticamente 8 años. A eso lo acompañamos también con otras medidas. El piso mínimo social, para llegar a la Colombia profunda y brindar mecanismos de protección para la vejez inexistentes, transformando el espíritu del ciudadano de querer protegerse para los años más difíciles de la vida. Pero también logramos medidas tan importantes como 0 impuesto de renta durante los primeros 6 o 7 años para las empresas con base transformacional tecnológica y también creativa, donde pusimos en marcha el impuesto simple, el régimen simple, para que esas micro y pequeñas empresas en sus primeros ciclos de vida empresarial tuvieran una tasa de tributación baja y diferente frente a quienes tienen mayor nivel de desarrollo empresarial. Y emprendimos también una modernización de la DIAN, el uso de tecnologías, la profundización de la factura electrónica, y todas han mostrado sus beneficios. Por eso es tan importante entender de dónde veníamos y cómo llegamos al año 2020. Los meses de enero y febrero eran meses que ya vaticinaban crecimientos superiores al 4%. Y era muy importante también reconocer
que esa agenda de desarrollo empresarial venía acompañada también del espíritu de la legalidad. Por eso cerramos el año 2019 con la tercera menor tasa de homicidios en 40 años. Y cerramos el año 2019 con la menor tasa de secuestros desde 1974 y logramos cifras récord en materia de erradicación y logramos parar el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y logramos la mayor reducción en 7 años. Y también llegamos a diciembre del año 2019 con el mejor año del turismo, con unas exportaciones récord en materia agrícola no tradicional y en materia de servicios, abriendo mercados, aumentando la inversión extranjera directa, posicionándonos mejor en todos los rankings de competitividad. Así cerramos el año 2019. Teníamos una gran expectativa para el año 2020 y nos encontramos con una pandemia. ¿Y qué es una pandemia? Una pandemia es un desastre natural. Una pandemia que ha golpeado al mundo de manera indiscriminada, que no diferencia entre los países ricos, los países de ingreso medio, los países de bajos ingresos. Una pandemia propiciada por un virus respiratorio agudo que se transmite con facilidad, donde el 80% de sus portadores son asintomáticos y que trajo consigo, para poder frenar su crueldad exponencial, la toma de decisiones drásticas, draconianas si se quiere, justamente para que a partir de la interacción humana se pudiera reducir dicha interacción para contener la capacidad creciente del virus. Esta crisis que vive el mundo por cuenta del COVID-19 es la peor que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Afectó el comercio, los términos de intercambio, el turismo, afectó la movilidad, afectó la cotidianidad, la educación, la forma en la que interactuamos con las familias, y nos puso el reto más grande que hayamos visto como sociedad. ¿Y cuál es ese reto? Entender que aquí no hay dilemas, porque mientras no sepamos cuándo aparecerán las vacunas o los tratamientos, o inclusive si existe algún tipo de inmunidad colectiva, mientras esos tres factores no existan, el mundo no puede tener como opción el aislamiento indefinido, porque el aislamiento indefinido solamente trae el suicidio social y económico del mundo entero. Por eso el reto para la humanidad ha sido grande, pero también el reto existe porque tenemos una humanidad con capacidad de sortearlo. Y el reto es poder proteger la vida y la salud y al mismo tiempo adaptar el desarrollo económico y social para no tener retrocesos que afecten lo logrado. Desde Londres hasta Machu Picchu, desde la Patagonia hasta la profundidad de Asia, desde la Oceanía hasta Bogotá, los impactos se sienten. Y tenemos que entender que estamos ante un desastre natural y que requiere salir adelante. Hemos visto países donde la política se ha elevado con grandeza ante semejante circunstancia. Qué bello ejemplo el que se vio en Portugal, donde sin importar ningún distingo político, era claro acompañar la agenda para proteger la vida y la salud y acompañar también la agenda de reactivación económica y social. Tristemente, en otros países hemos visto mezquindad. Y la mezquindad se manifiesta entre quienes públicamente, con discursos cínicos, decían que se debían tomar todas las medidas restrictivas
de la movilidad para quitarle la velocidad al virus. Pero después se situaron con el mismo cinismo a ser los obstructores de un proceso de reactivación necesario. Porque la reactivación no tiene ideologías. Ni la protección de la vida y la salud tiene ideologías. Tenemos que proteger la vida y la salud y proteger la vida de las empresas y la vida de los empleos simultáneamente. Por eso cuando se juzga históricamente cómo obró el mundo en semejante circunstancia, brillarán los liderazgos constructivos. Brillarán los que entendieron que no es momento para demagogia ni para populismos, sino para la grandeza. Y brillarán en los análisis históricos los casos como el de Portugal, donde las diferencias políticas se dejaron a un lado y todos sumaron. Colombia ha vivido estas circunstancias de manera compleja, pero desde el primer día le dije a los colombianos que tomaríamos todas las decisiones para proteger la vida y la salud, para quitarle velocidad exponencial a este virus y también que acompañaríamos el proceso de adaptación y de recuperación y reactivación segura. Sin ningún sesgo político, sin ningún sesgo ideológico, porque por fortuna este gobierno no tiene la reelección enfrente. Aquí no hay un presidente candidato. Aquí no hay un presidente buscando acomodar las circunstancias políticamente. Aquí hay un presidente que quiere beneficiar a toda la nación, que quiere tomar decisiones basadas en la ciencia, con el concepto de epidemiólogos y de infectólogos. Y en estos meses, con ese criterio, hemos podido observar circunstancias tan importantes que nos dan optimismo, como tener una baja tasa de letalidad, 3%, comparado con los países más desarrollados del mundo, comparado con otros países de América Latina. Hemos podido ver en estos 7 meses que en términos de muertes por millón de habitantes, en un proceso gradual de reactivación económica que acompañó los primeros ciclos de aislamiento preventivo obligatorio, hoy nos situamos por debajo de Brasil, por debajo de México, por debajo de Argentina, por debajo de Perú, por debajo de Chile, por debajo de Ecuador, por debajo de Bolivia, por debajo de Panamá, por debajo de Estados Unidos, por debajo de la gran mayoría de países grandes de Europa. Y eso debe ser reconocido no por triunfalismo, no porque sea el éxito de un presidente o de un gobierno, es porque es éxito colectivo. Haber alcanzado 90% de recuperación, haber duplicado las UCIs, haber mantenido la actividad económica y hacerlo en medio de un proceso de reactivación. Y también es pertinente que entendamos que en materia de protección empresarial y protección de los más vulnerables, hemos tomado medidas que no tienen precedentes en la historia de Colombia. Existen muchos teóricos que plantean soluciones sin haber estado jamás enfrente de las circunstancias. Y existen también practicantes de las políticas públicas que sugieren hoy todo lo que nunca fueron capaces de desarrollar cuando estuvieron en las altas posiciones. Es un fenómeno global, no es colombiano. Pero quienes hemos estado al frente de una circunstancia de esta naturaleza, y óigamelo muy bien, doctor Julián, porque cuando se haga la valoración de la historia, nos daremos cuenta que por primera vez en la historia de Colombia, el Estado, para enfrentar la más grave crisis económica y social de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, puso en marcha el subsidio del 40 o el 50% del salario mínimo legal mensual a través del PAEF por 11 meses. Ni siquiera hoy hay otro país de América Latina que haya tomado esa decisión.
11 meses, porque el PAEF estará vivo hasta marzo del año entrante, protegiendo a más de 3.375.000 trabajadores y aportando también la prima de servicios de junio y la prima de Navidad, aplicable también para esos trabajadores, de esos empleadores que vieron afectados sus ingresos un 20% o más, pero la prima con un enfoque aún más preciso de equidad, aplicable para aquellos que ganan hasta un salario mínimo. No existe ningún paradigma en el pasado de la política económica colombiana que tenga ese alcance. Como tampoco existe un programa como Ingreso Solidario. Le tomó al país 20 años llegar a 2.7 millones de familias en acción. Y en cuestión de semanas llegamos a más de 3 millones de hogares que nunca habían recibido una transferencia, para llegar con el apoyo económico, apuntalado también de los giros extraordinarios de familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, acompañado de la entrega de cerca de 2 millones de mercados, unos con el apoyo del sector privado a través de la campaña Ayudarnos Hace Bien, liderada por mi esposa María Juliana, y otros a través del Ministerio del Interior y a través de la Unidad de Gestión del Riesgo. Y esto también de la mano con políticas audaces de reprogramación de pagos tributarios para atender a los sectores más vulnerables con líneas de crédito excepcionales, pero también, doctor Julián, con unas líneas de garantía del 90% para capital de trabajo, para protección de nómina y, óigame bien, para hacer reconversión industrial y tecnológica de adaptación a las circunstancias del COVID-19. Un programa de esa envergadura nunca se había visto en Colombia. Pero no nos quedamos ahí. Hemos tenido esas medidas, las hemos aplicado, las hemos extendido a áreas como los servicios públicos domiciliarios. Y hoy tenemos en marcha un compromiso por Colombia, que es una agenda de reactivación. Más de 170 billones de pesos de inversión pública, privada, público-privada, que va a verse reflejado en obras de infraestructura que combinan concluir con la contratación de nueva infraestructura. En estos meses de pandemia, Colombia no ha parado. En estos meses de pandemia entregamos el túnel de la línea, donde en este gobierno se avanzó más que en muchas décadas y se completó una obra emblemática que encontramos desfinanciada y debilitada, pero no miramos hacia atrás, la concluimos, como también concluimos la primera vía 4G, como también hemos entregado unidades funcionales de accesos norte, de las vías del NUS, de Pacífico 1, 2 y 3, de Mar 1 y Mar 2. De transversales en la región Caribe, de la reactivación de la Ruta del Sol 3, entregando unidades funcionales, y donde avanzamos cada día, como lo haremos hoy en Santander, anunciando el desarrollo de Curros Málaga, como lo hemos hecho con Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó, como lo hemos hecho con Vía Yuma, como lo hemos hecho con la transversal del Cisga, como lo hemos hecho con la vía de Moñitos, que estará saliendo también en su desarrollo, o como lo hemos hecho con el plan de reactivación y de puesta en marcha de la transformación en el Golfo de Morrosquillo, como lo hemos hecho con la entrega de la terminal de Chachagüí en Pasto, la reactivación de la vía Pasto-Chachagüí, la transformación vial de Pasto a Ipiales, y lo que será una realidad el año entrante con la licitación de Pasto-Popayán, o como lo estamos haciendo con la entrega de una solución eficaz para Electricaribe, o como lo estamos haciendo también con la obra de navegabilidad del río Magdalena, que será adjudicada, o como lo haremos también con el canal del dique, y que también se manifiesta en los proyectos eólicos y solares, que traerán millonarias inversiones al país, o los proyectos de hidrocarburos costa afuera, o la puesta en marcha de la más grande mina de oro que haya conocido Colombia con altos estándares sociales y ambientales,
O como lo estamos haciendo con los 180 millones de árboles que queremos sembrar para agosto del 2022 y que serán 50 millones entregados a finales de este año. O como será también con La Paz con Legalidad, con las obras PEDET, donde vamos a acelerar inversiones previstas para 7 años en tan solo 2 años. O como lo vemos además con más de 200 proyectos de agua y saneamiento. En esta agenda, donde me ha acompañado la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la doctora Clara Parra como secretaria técnica del Comité de Reactivación que supervisamos semana a semana, nos motiva también ver 17 proyectos de inversión digital. Nos motiva ver que tendremos 100,000 programadores formados y que tendremos la más rápida expansión de conectividad de Internet de alta velocidad para agosto del año 2022. Ese es el compromiso por Colombia. Sin sesgos ideológicos, sin política, pero sí con política pública, trabajando con alcaldes y gobernadores con denuedo para que lleven bienestar, porque este país hay que ponerlo a crecer con ganas y que todos sintamos que poner a crecer a Colombia es la tarea de todos, claro, de manera segura, porque la pandemia no se ha ido. Y por eso el énfasis en no tener aglomeraciones, en que no nos relajemos, en que no dejemos de usar el tapabocas, en que miremos el reflejo de lo que está ocurriendo en Europa, para solidarizarnos, pero también para entender que América Latina no tiene capacidades de asumir otra vez cierres drásticos de la actividad económica, porque puede traer consecuencias devastadoras. Por eso Colombia es uno de los países donde todos los días se lleva un mensaje perseverante. No buscando vanidad, no buscando protagonismo, no buscando propaganda, sino enfatizando el mensaje desde la cabeza del Estado para que entendamos que nos falta mucho por transitar, pero que estamos transitando con un sentido de responsabilidad colectiva que debe ser indeclinable. Y a mí me motiva además decirle hoy a usted, a Confecámaras, que seguimos trabajando en el ejercicio de depurar y mejorar las condiciones de reactivación. Por eso hoy podemos decir que después de largos meses de ajustes normativos, de escuchar a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, está en marcha por primera vez el crédito directo de Bancoldex. De manera grande, que empieza con 400,000 millones de pesos y puede llegar a 2 billones. Están en marcha los fondos de fondos. Están en marcha los mecanismos financieros para hacer gestión de pasivos de largo plazo, las garantías frente a emisiones en los mercados de capital, los instrumentos de flexibilización para que los inversionistas institucionales contribuyan de manera eficaz a la reactivación y poniendo de presente también que por más que tengamos que tomar medidas audaces, no perdemos el norte ni la brújula de la responsabilidad fiscal, razón por la cual esta semana le ha sido ratificado por una de las calificadoras de riesgo el grado de inversión a Colombia, primer país de América Latina en medio de estas circunstancias que lo recibe. Por eso, la invitación es a seguir adelante, a que, como diría un célebre presidente de Colombia, más administración, menos política. No vamos a dejar entorpecer de ninguna manera ni perder el foco sobre la reactivación. Una reactivación que mira con amor y cariño al más necesitado, porque ningún gobierno en una circunstancia como esta había dado el salto cualitativo y cuantitativo en materia de aportes sociales, con los programas convencionales de transferencias condicionadas y la creación de un ingreso solidario sumado al subsidio del salario mínimo. La sumatoria de todos esos esfuerzos que representan una renta de emergencia no lo tiene ningún otro país hoy en América Latina. Y no desfallecemos, ni vamos a desfallecer. Vamos a estar más motivados que nunca por estar en las regiones con la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Vamos a estar trabajando con las cámaras de comercio de la mano para promover las empresas BIC, para facilitar los esquemas de financiamiento
y sabemos que el reto es llegar a la capilaridad de las más pequeñas empresas. Por eso Bancoldex toma esta decisión, por eso lanzamos el programa de economía para la gente, por eso llegamos también a los territorios buscando soluciones que no estén afectadas por el peregrinaje burocrático. Por eso ayer lanzamos el decreto 1366, a partir del cual nosotros estamos fortaleciendo el emprendimiento de la cervecería artesanal de Colombia, que emplea más de 8.700 colombianos, 255 cervecerías, 19 departamentos, 80 municipios. Porque ahí hay un ejemplo, como el que también estamos desarrollando con otros clústeres. Y qué importante que con la presencia hoy acá del doctor Omeara también podamos materializar el anhelo de facilitar el acceso de la micro, pequeña y mediana empresa al sistema de compras públicas, como también se va a afianzar en la ley de emprendimiento que esperamos prontamente apruebe el Congreso. Ayer mirábamos, por ejemplo, cómo el Congreso apoyaba la nueva ley de vivienda, donde se levantaban los límites de tiempo para el financiamiento de vivienda, permitiendo productos que trasciendan los 30 años y que, sumados a los esfuerzos del Fresh Biz y No Biz, han traído cifras récord en materia de ventas y que le permiten, como nunca antes en un gobierno, a las familias colombianas ser propietarias. Esas son realidades que no vamos a declinar, que vamos a promover y a profundizar, y que queremos hacerlo con las cámaras de comercio, que las cámaras son aliadas. Las cámaras trascienden su responsabilidad primigenia del registro mercantil, que lo ha sabido cumplir a lo largo de los años. Pero las cámaras son encuentros de emprendedores. Casi que las cámaras de comercio deberían llamarse cámaras de comercio y emprendimiento, porque vemos cada vez más a jóvenes que quieren empezar un negocio. Y en medio de esta pandemia tan dolorosa, doctor Julián, qué orgullo ver las cifras que usted compartía la semana pasada, donde prácticamente en el último trimestre tuvimos un crecimiento real, positivo, sobre el número de empresas. Eso quiere decir que en las dificultades sale la fuerza de esta nación, de una nación que no se doblega, que no se amaina ante las tempestades ni los ruidos, que ha tenido que soportar momentos muy difíciles y que este momento tan difícil de la humanidad tampoco nos arrebata ni la alegría, ni la pujanza, ni la resiliencia, pero que somos capaces también de sentir el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos por cuenta de esta pandemia, que somos capaces de llorarlos, de abrazar virtualmente o en la distancia a muchas familias que han pasado por este dolor. Pero la mejor manera de honrarlos no es dejar que la politiquería ni la prematura electorera nos lleve a perder el ánimo. La mejor manera de honrarlos es tener siempre una oración para su presencia terrenal y ahora su presencia celestial. Pero también la mejor manera de honrarlos es sacando este país adelante. Y este país solamente saldrá adelante en medio de estas circunstancias si seguimos profundizando la fraternidad entre empleadores y empleados y no tratar de fracturarlos. Este país saldrá adelante teniendo la capacidad creativa de adaptar cada vez más y mejores productos para que esa reactivación tenga un horizonte de largo plazo. Este país saldrá adelante cuando profundicemos los protocolos de bioseguridad, que nos parecen ya un hecho cotidiano, pero cuando yo recibo personas que me dicen: presidente, he llegado a Colombia pasando por 5 o 6 aeropuertos del mundo y no habíamos visto en ningún aeropuerto el nivel de control que estamos viendo en Colombia. Cuando venimos de tocar las puertas o estar en un restaurante en el exterior y después hacerlo en Colombia y darnos cuenta el esfuerzo, la dedicación y la tenacidad para aplicar los protocolos que se hacen hoy en Colombia, eso nos hace sentir orgullosos. Por eso mi mensaje para usted, para todas las cámaras, para toda la nación, es que miremos con patriotismo nuestra realidad. Siempre es muy fácil apelar a la crítica, pero es mucho más difícil proponer.
Por eso la propuesta la valoramos siempre, venga de donde venga. Por eso la discusión sobre cómo vamos a aportarle al desarrollo empresarial no la hemos hecho de manera aislada, sino construyendo con micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, con las cámaras de comercio, con ACOPI, con la ANDI, con FENALCO. Y por eso yo también quiero invitar a esta nación, doctor Julián, le hago esa invitación a usted. Estamos a pocos días de empezar el mes de noviembre. Yo quiero decirle que debemos construir este camino para que entre el 15 y el 30 de noviembre nos pongamos los colombianos en la idea de madrugarle a la Navidad, de madrugarle a la Navidad con el comercio, de madrugarle a la Navidad con el consumo, de madrugarle a la Navidad comprando lo nuestro, colombiano comprando colombiano. Y que eso nos permita cerrar este mes de noviembre con muchas ganas de tener una Navidad distinta, pero no menos alegre. De tener una Navidad distinta, pero no menos cariñosa. De tener una Navidad segura. De tener una Navidad donde todos podamos reflexionar sobre este año, sobre quienes partieron, sobre quienes llegaron, sobre cómo queremos que este año no pase en nuestra memoria con halo de tragedia, sino con halo de mirar al país con optimismo y de acelerar también una nueva historia, en la fraternidad, en lo digital, en lo ambiental, en lo político. Yo quiero que con las cámaras construyamos este propósito y estaremos dedicando los próximos días a que esa segunda quincena de noviembre, que nos permita madrugarle a la Navidad, marque el ritmo y el espíritu de lo que queremos sea una Navidad que, como digo, será distinta, porque llevo varios meses advirtiendo que tendríamos amor y amistad con COVID, Halloween con COVID, Navidad con COVID, y muy posiblemente tendremos la próxima Semana Santa con COVID. Pero no decimos esto para llenarnos de amargura, no, sino para que entendamos que nuestra inteligencia colectiva, que nuestra cultura ciudadana, que nuestra contundente capacidad de no bajar la guardia nos permita avanzar sin tener que ver circunstancias trágicas como las que han ocurrido en otras latitudes. Esa es la invitación, doctor Julián, y le agradezco a las cámaras de comercio su papel, su rol, su intención permanente de servirle a Colombia y de ayudar en la pedagogía de la reactivación segura. Muchísimas gracias.